Dubái es una pequeña ciudad-estado que hace parte de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Está ubicada en el Golfo Pérsico, específicamente en un desierto donde las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados en verano. Hace 70 años Dubái era un asentamiento pequeño y pobre de 30.000 habitantes, muy dependiente de la agricultura, la pesca y la recolección de perlas. Además está ubicado en una región con conflictos históricos y rodeado de países hostiles como Irak, Irán y Pakistán. A pesar de esto, Dubái ha experimentado una impresionante transformación en las últimas décadas, logrando tercerizar su economía, donde el turismo, el transporte, las finanzas y el sector inmobiliario son los motores del crecimiento. En la década de 1960, Dubái descubrió yacimientos de petróleo, y los ingresos provenientes de la explotación de este recurso natural le permitieron invertir en proyectos de infraestructura como carreteras, 2 puertos, un aeropuerto y zonas industriales. Sin embargo, a pesar de que existe la creencia de que Dubái en la actualidad es rico exclusivamente gracias al petróleo, lo cierto es que hoy este sector representa menos del 5% del PIB de Dubái, porque si de algo estaban convencidos los jeques de la época sobre el auge petrolero, era que sus reservas eran limitadas, y si querían tener una economía sostenible en el largo plazo, debían proponer un modelo diferente y no dependiente del petróleo. El actual primer ministro de los Emiratos Árabes y a su vez de Dubái dijo esta famosa frase: "Mi abuelo montaba en camello, mi padre montaba en camello, yo conduzco un Mercedes, mi hijo conduce un Land Rover, mi nieto conducirá un Land Rover, pero mi bisnieto montará un camello". Esta famosa frase significaba que él comprendía los riesgos que conllevaba el fin del dinero del petróleo. Esta visión fue muy diferente a la de Venezuela hace 2 décadas. En 1998 Hugo Chávez fue elegido presidente. Pronto comenzó a aumentar progresivamente el gasto público mediante un conjunto de programas sociales llamados misiones bolivarianas para la educación, la alimentación y la sanidad. Durante varios años Venezuela no tuvo problemas de ingresos, los excedentes petroleros aguantaban todo tipo de políticas y disimulaban la creciente burocracia o cualquier caso de corrupción. Para fomentar el empleo, la empresa estatal Petróleos de Venezuela comenzó a emplear más personal del que necesitaba, y no siempre se contrataba con base en las habilidades o experiencias, sino por contactos políticos. En cuestión de unos pocos años, la economía venezolana dependía en gran medida de los ingresos petroleros, lo cual representaba un riesgo, y más aún cuando no se reinvertía en las mismas refinerías de petróleo. Precisamente en 2014 comenzó a caer el precio del petróleo, y cuando Nicolás Maduro tomó la presidencia, el país tenía este panorama: bajo precio del petróleo, débil sector privado, y se debían seguir pagando, por un lado, los salarios adicionales de funcionarios que se contrataron años atrás, y por otro lado los programas sociales que había comenzado Chávez. Como una respuesta a la falta de ingresos, el gobierno decidió imprimir dinero, lo cual provocó altas tasas de inflación. El gobierno culpó a los empresarios de manipular los precios y por eso anunció una política de control de precios, política que llevó a la quiebra a muchos negocios. Sumado a esto, el gobierno expropiaba empresas y se convertía en productor de bienes para los cuales, como era de esperarse, no tenía la experiencia ni la capacidad suficiente. En resumen, el control de precios, la hiperinflación y la incertidumbre provocaron una salida masiva de empresas, de capital y de talento humano que dejó a Venezuela con la peor crisis económica de su historia. Como se puede ver, la historia reciente de Venezuela y Dubái presentan visiones de desarrollo muy diferentes. Por un lado, Dubái utilizó sus ingresos petroleros para invertir y crear condiciones para que la inversión extranjera llegara. Por otro lado, Venezuela utilizó sus ingresos petroleros para crear una gran masa de votantes fieles y para reemplazar la inversión privada. Desde mediados de la década de 1980, Dubái se centró en atraer inversión extranjera, por lo cual simplificó la legislación e introdujo el modelo de zonas francas. Una zona franca creaba un entorno normativo más liberal y establecía incentivos para fomentar la inversión. Algunos ejemplos son la ciudad del Internet, la ciudad de los medios de comunicación y la ciudad de la salud de Dubái. La idea era atraer inversionistas, venderles terrenos y reinvertir los ingresos en otros parques empresariales y zonas francas. Otro de los sectores impulsadores del crecimiento fue el comercio. En 1979 se completó el puerto de Jebel Ali, el mayor puerto artificial del mundo y el mayor de Oriente Medio. Dubái siempre tuvo un gran potencial en el comercio internacional. Desde sus inicios fue un centro de comercio de perlas y textiles. En 1904 el puerto de Dubái estaba libre de impuestos, de forma que todo el comercio entre Gran Bretaña y la India pasaba por Dubái. Ya en 2004 era el tercer centro de reexportación más importante del mundo, por detrás de Hong Kong y Singapur. Además de la creación del puerto, Dubái fijó como una de sus prioridades el transporte aéreo. El aeropuerto de Dubái se construyó en 1959 y para el 2020 era el cuarto más transitado del mundo. Para complementar el aeropuerto, Dubái creó su aerolínea, Emirates Airlines, con un aporte de solo $10 millones por parte del gobierno, y en la actualidad se ha convertido en una de las aerolíneas más exitosas del mundo. Su propia aerolínea y el aeropuerto hacían parte del objetivo de convertir a Dubái en un destino turístico mundial. Hace un par de décadas se comenzaron a construir hoteles de lujo y edificios como el Burj Khalifa, el más alto del mundo hasta la fecha.
Entonces, una vez establecidos los hoteles y los complejos turísticos de lujo, el siguiente paso era crear atracciones para los turistas, y esto se ha logrado mediante la instalación de tiendas de lujo, atracciones impensables hace unos años en medio del desierto y un famoso festival de compras. Esto, combinado con megaproyectos como The Palm, The World o The Burj Al Arab, hacen que Dubái se sitúe en el mapa mundial como un importante destino turístico para más de 16 millones de personas solo en 2019. Podríamos seguir mencionando más sectores que impulsaron el crecimiento económico de Dubái, pero el punto es que ha sido capaz de diversificar su economía convirtiéndose en el motor no petrolero de los Emiratos Árabes. De los 7 Emiratos, Dubái ha sido el más proactivo en su intención de no depender del petróleo. Para el 2018, el sector que más aportaba al PIB de Dubái era el comercio. En segundo lugar estaba el transporte y la logística, el tercer lugar lo ocupaban los servicios financieros, luego la industria manufacturera, seguido del sector inmobiliario. En otras palabras, el petróleo que antes aportaba el 50% del PIB, en la actualidad aporta menos del 5%. Otros emiratos y países vecinos han intentado seguir este modelo, pero hay algo que caracteriza a Dubái que lo pone en ventaja frente a otros y es su cultura pro-occidental. Desde que era solo un pequeño asentamiento, los comerciantes estuvieron abiertos a Occidente, a los extranjeros y a otras culturas. A diferencia de otros países árabes que son mucho más cerrados culturalmente, Dubái es un lugar lleno de clubes nocturnos y abierto al consumo de alcohol solo para los extranjeros, pues en muchos países de la región está prohibido incluso para los turistas. En Dubái los nativos y los extranjeros trabajan juntos, y aparte es muy abierto desde el punto de vista religioso. Aunque el Islam es la religión oficial de los Emiratos Árabes, los extranjeros son libres de practicar su propia religión. Todo esto ha creado un entorno propicio para el inversor y el trabajador extranjero. Esta misma apertura hace que la proporción de inmigrantes respecto a los nacionales sea una de las más altas del mundo. En Dubái el 85% de la población es extranjera. Esto desde el punto de vista económico es una gran ventaja porque Dubái no tiene que invertir en educar los inmigrantes, sus países de origen ya lo hicieron. Dubái lo que hace simplemente es importar mano de obra según sus necesidades, ya sea para el sector de la construcción, enfermeras y médicos o arquitectos y profesores. Sin embargo, a pesar de que esta flexibilidad de tener mano de obra según sus objetivos de desarrollo beneficia a Dubái, es precisamente las condiciones de los trabajadores extranjeros, sobre todo en el sector de la construcción, una de las mayores críticas que recibe esta ciudad-estado. Estos trabajadores vienen en su mayoría de Asia, con una expectativa de ganar buenos salarios y tener una vida mejor. Y si trabajan en Dubái es porque están mejor allí que en sus países de origen. Esa fue su libre elección. El problema es que se han denunciado casos que una vez comienzan a trabajar, no son libres de dejar su empleo y les retienen su pasaporte. Adicionalmente, el clima y las condiciones de trabajo y de descanso no son las mejores. Otras cuestiones que pueden afectar la sostenibilidad del crecimiento económico a largo plazo es la falta de democracia y el hecho de que la estructura institucional esté fuertemente influenciada por una sola persona. Por otro lado, el creciente costo de vida y la dependencia del talento de los trabajadores extranjeros son otras fuentes de preocupación. En conclusión, mientras otros países se ocupaban de construir sus economías en torno a sus reservas de petróleo, Dubái desarrollaba una economía que se basaba en el comercio, el turismo, la inversión extranjera y una línea aérea que la conectaba con el mundo. Evitó el proteccionismo y las barreras arancelarias. No tiene impuestos sobre la renta de las personas ni sobre las empresas. Dubái es entonces otro caso que pudo escapar de la maldición de los recursos naturales. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.